en homenaje a la memoria de un compañero campesino que se dio la lucha por la defensa de los derechos humanos y fue desaparecido, masacrado, ejecutado por las fuerzas estatales, hecho que hoy está en la más completa impunidad. A la memoria de él, pero también de muchos más hombres y mujeres que han caído a lo largo de estos 27 años de vida jurídica y 29 de lucha política en nuestro territorio. Buenos días, sean bienvenidos, bienvenidas a este Pare Oreja. Hoy estamos con una invitada muy especial, además muy querida, muy respetada, con Sonia López de la Fundación Joel Sierra, que además hace parte de los equipos de derechos humanos del Centro Oriente Colombiano. Ya en un rato nos comentarás un poco qué es eso del Joel Sierra, de dónde viene también ese nombre de forma particular, pero además hoy con mucha alegría, todavía con el premio fresquito, un reconocimiento además muy merecido por toda la lucha en la defensa de los derechos humanos, de la vida, de la permanencia digna en los territorios. Aquí, yo cada programa he estado mostrando también un regalito que nos han hecho. En este momento, solo que aquí no se alcanza a ver bien porque está de este lado, desde el equipo Maíz de El Salvador, aquí está Óscar Arnulfo Romero, también cargándolo como un defensor de la vida, de los derechos humanos. Además, también haciendo mucho énfasis en lo que hoy representa El Salvador para los pueblos del mundo. Hoy El Salvador está viviendo un nivel de violencia brutal, impresionante, en un modelo Bukele que ha sido parte de lo que se viene experimentando. Nos dicen los compas de El Salvador, un experimento para ver también eso después cómo se profundiza en otros lados. Es una dinámica de violencia carcelaria, de violencia de represión judicial, militar, estructural, brutal, así que también enviar un abrazo muy fuerte a las compañeras, a los compañeros de Maíz y del bloque de resistencia y rebeldía popular de El Salvador. Así que Sonia, bienvenida, qué alegría tenerte aquí y bueno, darte la bienvenida a Pare Oreja. Bueno, pues muy buenos días. Gracias por la invitación a Pare Oreja y un saludo fraterno, caluroso, combativo de todas las compañeros y compañeras de nuestro movimiento social que nos sintonizan a través de estos medios. Muy importante el espacio para poder compartir nuestras experiencias, nuestras expectativas y también nuestras apuestas políticas y sociales en cada uno de nuestros territorios. Empecemos con el principio. Joel Sierra. ¿Quién es Joel Sierra? Bueno, Joel Sierra fue un campesino, líder de la Asociación Intendencial de Usuarios Campesinos, AIUC, que se preocupó mucho por el trabajo de los derechos humanos y que desafortunadamente, como la historia de Joel, como la de muchos colombianos y colombianas, fue desaparecido, fue retenido ilegal, arbitrariamente, torturado, asesinado, desaparecido el 16 de agosto de 1989 en la área de San José Obrero, en el municipio de Cortú. A él lo desaparecieron con otros 4 campesinos y en honor a su memoria pues hemos tomado el nombre de Joel Sierra para reivindicarlo en esta Fundación de Derechos Humanos que también hace parte de esa planeación y proyección del territorio y de la defensa de la vida que se han dado los viejos del movimiento campesino, del movimiento obrero sindical, del movimiento popular en el departamento de Arauca, en el Foro de Derechos Humanos de 1994. ¿Sí? Y pues se da precisamente por la violación sistemática a los derechos humanos y a las normas y principios del derecho internacional humanitario. Entonces se crea como una herramienta para la defensa jurídica y política de las comunidades del departamento y ahora pues hemos en este proceso de fortalecernos como región formado, consolidado algunos equipos de trabajo en otras zonas como Boyacá, norte de Santander y Bichara. Ahí, para ustedes como fundación, como región también, como movimiento, ¿cuál sería
el elemento pues, fundamental que tienen nuestras organizaciones de derechos humanos, a diferencia de lo que a veces criticamos como la ONGización del movimiento social. Entre una ONG pues, normal de derechos humanos, incluso internacional, de la ONU, y una fundación como la Joel Sierra, ¿cuáles serían las diferencias entre esas? Bueno, creo que una de las principales diferencias es que nuestras organizaciones de derechos humanos son organizaciones de base, son construidas, consolidadas a partir de procesos organizativos de compañeros y compañeras que estamos en los territorios, que nos hemos formado al calor de la lucha y que definitivamente hemos venido construyendo un enfoque político de lo que son los derechos humanos para los pueblos, para la resistencia y para visibilizar y denunciar la ofensiva que a diario vivimos. Entonces, hacemos ese trabajo de base, acompañamos en directo, hacemos procesos de formación, ayudamos a consolidar y a fortalecer otros procesos organizativos y a generar liderazgos sociales desde las comunidades. Uno asume que la llegada de Petro, de Francia, sin duda es un cambio en muchos elementos de la política nacional. Podríamos decir que es la primera vez en más de 200 años de democracia que hay una expresión no directamente vinculada a la oligarquía que llega a un espacio de poder como la presidencia y la vicepresidencia. Para ustedes en la región, ¿cómo ha sido este más de un año ya de presidencia del gobierno del cambio? ¿Están logrando evidenciar ese cambio? ¿La violencia se mantiene en el territorio, específicamente en la región del Centro Oriente? ¿Cómo evalúan ustedes este tiempo precisamente de nuevo gobierno? Bueno, definitivamente hemos venido caracterizando este gobierno, ¿no? Que no lo podemos catalogar en la misma medida de gobiernos anteriores. Por supuesto que en cuestiones de la actitud frente y el lenguaje frente a los movimientos sociales, frente a las causas populares es distinto y eso ayuda mucho. Sin embargo, somos conscientes de que este gobierno es una parte del poder instituido en el país, ¿cierto? Que si bien pudieran haber voluntades de funcionarios que están dentro del gobierno, que muchos de ellos vienen de los movimientos sociales y que la población o gran parte del movimiento social espera mucho de este gobierno del cambio para realmente generar esas mejoras en las condiciones de la mayoría de los colombianos, pues eso no ha sido tan así y es precisamente pues por el carácter del gobierno y porque pues los poderes instituidos de carácter económico, militar y políticos están allí, están vigentes y no les interesa para nada desprenderse de sus privilegios y por ello pues la arremetida contra el movimiento social, las violencias contra los líderes sociales, contra las comunidades, el rechazo a construir esa agenda de paz con transformaciones, pues tiene que ver con esa necesidad de la élite de mantenerse en el poder a costa pues de la miseria en la que han mantenido sumido a nuestro pueblo durante décadas. Además, de forma protagónica, tú viviste hace poco más de un año, enero del año pasado, un bombazo que le ponen a la sede de los movimientos sociales en Arauca. Ahí me corriges la cantidad, pero no sé, 70, 80, más de 100 compañeros y compañeras, incluyéndote, en esa noche, en esa madrugada. ¿Ustedes cómo entienden que un grupo que asume el nombre de Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que sigue teniendo, o que sigue asumiendo el nombre de FARC, hace un atentado, sabiendo que no es el único, que ha matado a otra gente, que tienen amenazado al movimiento social? ¿Cómo entienden ustedes que un movimiento que se dice ser revolucionario pone un carro bomba a una sede de movimientos sociales, obviamente con gente adentro? Bueno, primero es que pues tenemos que denunciar nuevamente que no se trata de un movimiento revolucionario del cual se está hablando ahorita, lo que se conoce como
disidencias de los frentes 10º, 28 y 45 de la extinta guerrilla de las FARC, pues de movimiento revolucionario no tiene, incluidos sus comandantes, ¿no? Que se habían desmovilizado mucho antes del proceso de paz de las FARC y el gobierno, y que pues se habían vinculado directamente a estructuras paramilitares que habían participado en otro tipo de crímenes como las ejecuciones extrajudiciales, en secuestros, en adelantamientos a la población civil, a líderes sociales. En el caso de Antonio Medina, que es uno de los principales cabecillas de esa estructura de corte paramilitar, pues estuvo acogido a la Ley de Justicia y Paz, estuvo dando declaraciones incluso. Aparece formalmente como informante. Como informante de la fuerza pública, y hoy pues quiere venir a mostrarse como el más revolucionario de todos. El otro es alias Pescado, que responsable de la desaparición, asesinato del líder comunal y dirigente político Samuel Borges, es alcalde del municipio de Cubará, Boyacá. Sí, entonces son cuestiones que hay que tener claros en el momento de caracterizar esta nueva expresión del paramilitarismo, que ha seguido en esa medida vinculado al plan de exterminio del Estado colombiano y del régimen contra el movimiento social, contra cualquier poco de resistencia en el país, y en este caso principal del departamento de Arauca, donde, como usted lo ha dicho, desde el 9 de enero del 2022 nos han declarado objetivo militar, y bajo las mismas estigmatización y los mismos argumentos el Estado colombiano nos ha perseguido históricamente. Entonces, bajo esos argumentos nos han matado, nos han desplazado, amenazado, han echado presos a cientos de compañeros y compañeras, y esa estrategia del paramilitarismo como política de Estado, como herramienta de guerra sucia para actuar en contra de las resistencias populares, pues se mantiene en los territorios, y ahí tenemos un ejemplo concreto. Más allá de Petro o no Petro, de Francia o no Francia, ¿estos grupos responden a una política de Estado? Sí, claro. Responde el paramilitarismo como política de Estado, y el Estado visto como ese instrumento de poder de la oligarquía para mantener su status quo y el orden establecido, ¿no? Que es propiciado precisamente por este Estado burgués capitalista, que lo que le interesa es acumular riquezas a costa del sufrimiento de la mayoría de colombianos. Y el paramilitarismo, pues precisamente en el marco, además de la doctrina de seguridad nacional, del enemigo interno, donde nos ven a nosotros como defensores de derechos humanos, como líderes sociales y procesos comunitarios, parte de ese enemigo interno, y pues lo que no pueden hacer de manera legal a través de las judicializaciones, a través de ejecuciones extrajudiciales, pues lo hacen a partir de estas estructuras criminales del paramilitarismo en los territorios. Haciendo un paréntesis en la situación, y que sigamos avanzando sobre ese mismo diálogo, ¿por qué ensañarse tanto en regiones como Arauca y como Centro Oriente? Ahí vemos que hay focos de violencia muy fuertes en el Pacífico, en el Cauca, ahora en el Bajo Cauca antioqueño está sufriendo una violencia impresionante, un avance también alrededor de las disidencias. Vemos en lo que conocemos como la región de los Dos Ríos un nivel de violencia muy fuerte en nororiente, la zona de Catatumbo. ¿Por qué Arauca es un foco de tanta violencia? Bueno, nosotros hemos también caracterizado nuestro departamento como con 4 elementos que lo hacen especial y apetecible, y desafortunadamente razones por las cuales nos han declarado laboratorio de guerra. Uno es que es un departamento pues, con grandes riquezas naturales, ¿no? Petróleo, agua, biodiversidad, tierras productivas. Segundo, el ser zona de frontera con la hermana República Bolivariana de Venezuela, que para los planes intervencionistas e injerencistas
de Estados Unidos pues requieren el territorio. El tercero es efectivamente la presencia de organizaciones guerrilleras. Y el cuarto, un movimiento social muy fuerte con un plan de vida, un programa de transformación de esas realidades sociales y políticas y económicas que va en contravía de esos intereses y de esos designios capitalistas. Entonces, esos cuatro elementos son fundamentales en el momento en que quienes diseñan, planifican las políticas imperialistas y las ejecutan a través del Estado colombiano y sus instituciones, pues lo hacen especialmente, ¿no? Objeto de esa represión. Necesitan quitarnos del medio para apoderarse de estos recursos que hay y de tener el control del territorio para los planes intervencionistas. Que además no es nuevo esta violencia para ustedes. Ha habido oleadas, por ejemplo, de judicializaciones, también de asesinatos, de violencia sistemática. Recuerdo hace poco un compañero allá que decía que el que no había pasado por la cárcel, posiblemente prontito, un nivel muy alto, sí, un nivel muy alto de judicialización, además con un nivel muy, muy alto de que la gente sale de la cárcel inocente. Y no, perdón, fue un error y sale, pero el costo que eso implica para un movimiento, tener un compañero o una compañera 2, 3 años preso es muy alto. Con judicializaciones, utilizando la judicialización como un instrumento para golpear el movimiento, con amenazas, con asesinatos, con bombazos, cómo el movimiento se reconstruye, cómo el movimiento se mantiene, cómo no salen corriendo de ahí muertos del susto y cómo logran mantener un trabajo además tan fuerte, impresionante. Bueno, sí, las cuatro características del territorio pues dan con la aplicación de toda esta estrategia de guerra, de las cuales también hay unos ejes muy acentuados, ¿no? El tema de la estigmatización contra el movimiento social, contra nuestro movimiento político de masas social y popular del Centro Oriente de Colombia, en la que nos han querido relacionar, relacionar nuestro accionar social y político con acciones que desarrolla la insurgencia. Con ese argumento entonces nos han judicializado y nosotros en nuestra larga lista contamos alrededor de 360 compañeros y compañeras que han pasado por las cárceles, que han sido judicializados, más otra cantidad de personas que han sufrido lo que llaman las retenciones administrativas, que lo llevan a las estaciones de policía o a los batallones para hacerles reseñas, ¿cierto? El otro eje es el tema de las ejecuciones extrajudiciales. A través de la fuerza pública nos han matado compañeros, compañeras, el caso de Héctor Alfredo Martínez, de Leonel Goyeneche y de Jorge Eduardo Prieto, es un golpe específico de las fuerzas militares contra el movimiento social. La estrategia paramilitar, reciclándose de diferentes nombres, entonces Autodefensas Unidas de Colombia, Bloque de Vencedores de Arauca, luego entonces que los rastrojos, que las autodefensas gaitanistas, que el clan del Golfo y ahora entonces disidencias de las distintas FARC. Los desplazamientos, las fumigaciones, ¿sí? El desarrollo del Plan Colombia y su eje fuerte de militarización de la vida cotidiana de nuestras comunidades y la aspersión aérea con glifosatos, otro ataque no solamente al movimiento social, sino a la base social que nos mantiene. Entonces, ha sido obviamente todo un plan de exterminio muy marcado con el ánimo de desarticular nuestro entramado social y de que desistamos de esa lucha. Sin embargo, realmente ha sido todo un proceso histórico de articulación en los sectores sociales. Entonces, nuestro movimiento se constituye a partir de 5 grandes sectores sociales: el campesino cooperativo, el obrero sindical, el cívico popular, el juvenil estudiantil y el sector étnico, indígenas y afro. Entonces, el poder habernos unificado al calor o alrededor de una propuesta política que hemos denominado Plan de Vida,
nos ha permitido que todos estos sectores, organizaciones, procesos y equipos le apuntemos a un solo objetivo y que generemos esa solidaridad entre sectores. Entonces allá lo que le pasa al indígena le duele al campesino, le duele al obrero, le duele al joven, y cuando la agresión viene contra los otros sectores, pues ahí está ese proceso de solidaridad. Pero es tener claro, haber logrado ponernos de acuerdo en un derrotero político, en un objetivo concreto de transformación de esas realidades económicas, sociales y políticas y construcción de unas nuevas relaciones sociales que sean, que garanticen la vida digna y la permanencia en el territorio. Decía Ali Primera que el pueblo es como cuero seco, cuando lo pisan por un lado, por el otro se levanta. Sí, sí. Un lado molestan y el resto brinca. En este tiempo reciente, se lanza como parte de la mesa de diálogo entre el ELN y el gobierno nacional dos elementos que son muy importantes. Uno, lo de participación. Además tuvimos aquí al compañero Olimpo Cárdenas, que también está participando en el Comité Nacional de Participación o para la participación. Y sin duda alguna es un elemento muy importante de que el pueblo pueda decir en esta primera etapa cómo quiere participar, cómo debe ser la participación, y segundo, bueno, cómo deben ser los cambios en el país. Pero también hubo un cese bilateral que, según decían los medios, es histórico porque con el ELN nunca se había tenido un cese bilateral. Sale también una comunicación del ELN diciendo que en varias partes del país, si mal no recuerdo, el sur de Bolívar, Asia, recientemente hubo también un ataque precisamente de este personaje, Antonio, que mencionabas, a un campamento del ELN. En Catatumbo también mencionan un trabajo mancomunado, en todos los casos con las Fuerzas Armadas, tanto en inteligencia como operatividad. Sobrevuelos, primero viene el ejército o no persiguen a las disidencias, a quienes están atacando. ¿Cómo ustedes están viendo, no solamente en la región, sino en el país, ese tema del cese bilateral? Además, que de forma regular el cese bilateral representa oxigenación para el pueblo, representa la oportunidad de que esos cuerpos no se estén matando por ahora y permita de una otra forma incluso participar. ¿Cómo se está viviendo y cómo están leyendo ustedes ese cese bilateral en una realidad donde hay sectores oficiales del Estado, ejército, policía, etcétera, pero otra cantidad de cuerpos que, como decías hace un rato, representan los intereses del Estado, pero que aparentemente no se controlan desde la Casa de Nariño? Sí, bueno, el tema del cese bilateral, ¿sí? Es decir, de parar las agresiones entre dos adversarios alzados en armas o haciendo uso de las armas, realmente nosotros hemos dicho, ese es un asunto, no es un tema entre dos grupos que están en confrontación armada. Pero hay un problema y es nosotros como movimiento social hemos venido planteando la necesidad de caracterizar y de mirar el papel que juegan esas otras estructuras, ¿sí? Porque si se da cuenta o se sigue planteando desde un sector del Estado y del gobierno que esas estructuras no corresponden a una estrategia de Estado como el paramilitarismo, pues se hace ver como hechos aislados, como si una cuestión allá de bandas, por asuntos del narcotráfico, por la renta de las extorsiones, por cualquier otra cuestión, y no como parte de esa política de Estado de exterminio y de no querer que se avance en términos como la construcción de paz, que está muy de moda por estos momentos. Entonces, en el departamento ha jugado esa cuestión, ¿sí? Se ha visto esa relación directa que hay entre fuerzas militares, organismos de inteligencia, con esas estructuras disidentes, pero en el momento de lo que pasó, por ejemplo, en este fin de semana anterior en Tame, donde pues el mismo ELN está denunciando esa contubernio en contra de esta organización guerrillera, y ahí pues cómo entra a jugar entonces el mecanismo de verificación
sí se justifica desde un actor que aparentemente no tiene nada que ver con el Estado. Eso es una cuestión. La otra es que se supone que esos ceses al fuego deberían, como usted lo ha planteado, servir para minimizar los impactos de esas confrontaciones respecto de la población civil y los movimientos sociales. Cuestión que no pasa, ¿cierto? Porque si nos damos cuenta, esa estrategia de invasión de la vida cotidiana sigue, siguen las acciones cívico-militares, se sigue metiendo a los colegios, siguen llevando payasos y campañas desde el ejército o desde la policía. Y uno piensa, bueno, pero ¿cuál es el problema que quieren estos? Llevan circo, llevan payasos, ¿cuál es el problema de que el ejército lleve diversión a los niños a la escuela? El problema es básico, es que el conflicto armado está latente. El ejército y la policía son un actor participante de ese conflicto. Los niños, niñas, adolescentes y jóvenes son una población de especial protección que deberían estar al margen y protegidos de cualquiera de esas hostilidades. Los colegios también son un bien civil protegido en el marco del derecho internacional humanitario y hay una responsabilidad estatal directa en esta. Entonces, hacer ese tipo de acciones que además son utilizadas claramente para sacar información, para preguntarle a los niños qué hace su papá, qué hace el vecino, si su vecino tiene de estas mismas armas o de otras o de qué, pues eso es poner a los niños directamente en una situación de riesgo que en el territorio pues se ha tenido que pagar esas consecuencias. Y lo vimos precisamente el año pasado con alrededor de unos 8 o 9 jóvenes de 15, 16, 17 años que fueron usados por el Estado a través de estas estructuras de disidencias para lanzar granadas contra las sedes de proyectos comunitarios o contra casas de dirigentes comunales o negocios de pobladores de aquel territorio. Entonces, si usted lo mira desde el lado, eso no sería una responsabilidad del Estado porque lo están haciendo aparentemente estructuras que no tendrían relación con él. Entonces, los ceses al fuego creo deben pasar también por esas otras cosas, ¿no? O sea, dejar de hacer seguimientos, informes de inteligencia militar para seguirnos judicializando, parar con involucrar a la población civil, especialmente los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en este tipo de acciones y desarticular esas estructuras de corte paramilitar que vienen atacando directamente a la población civil y al movimiento social como tal. Yo recuerdo incluso alguna vez, no sé si era ya en Arauca o en otra región, donde denunciaban que a chicos, a chicas del colegio, les ofrecían teléfonos a cambio de que tomaran fotos de cosas que después podían servir, o servían precisamente para la inteligencia militar. Ese era el cuento también de darle, pues imagínense a un adolescente, a un joven, un teléfono de alta gama nuevo, pero que a cambio obviamente tenían que servir informando. Y también me impresiona mucho, no sé si pasa igualmente allá en la región, cómo uno viaja por algunas zonas del país donde no hay señal telefónica, donde no llega casi ninguna emisora, pero siempre hay alguna emisora de la policía, del ejército o de una iglesia evangélica ultraconservadora. De Venezuela también, hace poco estábamos en un ejercicio de diálogo con organizaciones de Venezuela, con compañeros, compañeras de un medio hermano llamado Tatuí TV, y alguien escribía en el chat, en un foro virtual, y alguien escribía diciendo que del lado de Venezuela también la presencia de emisoras y de radios del ejército y de la policía colombiana, o sea, la señal llegando muy, muy fuerte. ¿Cómo es esa dinámica allá en la región? Precisamente en esa dinámica que mencionabas de cómo la guerra entra en diferentes campos, cómo en el terreno de lo comunicacional, de lo ideológico, se vive la guerra allá en la región. Sí, efectivamente. Bueno, uno en el marco de esas acciones cívico-militares, obviamente se pone a los niños y jóvenes a hacer esas labores de inteligencia, incluidos con su propia familia o iniciando por su propia familia.
Dos es que han desarrollado programas como los soldados con un guía o los carabineritos de la policía, ¿cierto? Pues los han llevado en excursión a los batallones para que se monten en los tanques de guerra o para que hablen desde las emisoras del Ejército Nacional que están en los centros militares, en los batallones, en la brigada. Toda la campaña que a diario se hace alrededor de la desmovilización, ¿cierto? Pero y ese componente armamentista que se vende desde los niños, ¿no? Entonces que se disfrazan de soldaditos que los llevan, los traen eso. Esa cuestión, o de también bajo el pretexto de entregar información sobre los trámites para el servicio militar, que van entonces armados a los colegios para dictar estas charlas o las charlas de convivencia que hace la policía, ¿cierto? Son acciones que precisamente van encaminadas a ir generando una cultura en los niños y niñas de una visión favorable a esas fuerzas militares o de policía, bastante desprestigiadas por todo lo que sabemos de ejecuciones extrajudiciales, de nexos directos con los paramilitares y de la violencia que se ha generado contra el movimiento social, por ejemplo, en las marchas. Entonces es como el otro programa muy arreciado así que fue el de las zonas futuro, ¿no? Cómo se dispone el presupuesto nacional, el presupuesto de la nación en unos programas específicos en el marco de las zonas futuro para que los ejecute la fuerza pública. Entonces usted ya no empieza a ver el soldado como el que llegaba, lo pateaba, lo amenazaba, lo torturaba o lo mataba, sino lo ve como el soldadito que está haciendo el puente, que vino y nos ayudó a pintar la escuela, que le ayudó a la abuelita a arreglar la casa, ¿cierto? Entonces todo un cambio de mentalidad de lo ideológico en favor de esas desprestigiadas instituciones. Sin que cambie el fondo de la operatividad, porque si cambia y dejamos de ver soldados matando, violentando y haciendo puentes sería maravilloso. Sí, claro, pero el asunto es que termina siendo algo estético sin que el fondo termine. Ni cambia la doctrina militar ni cambia el modelo de violencia. Sonia, y cambiando un poco el tema, ustedes acaban de recibir un premio y usted salió por ahí en foto así bien arregladita y bien contenta. Se peinó, se bañó. Cuéntenos del premio. Bueno, el premio, esta es la versión número 12, este premio lo entrega la Iglesia Sueca con diaconía y lo financia o lo apoya la Embajada de Suecia. Para este año se postularon mejor a 45 organizaciones y personas. De esas 45, una preselección de 35, y de esos 35, 12 personas y procesos organizativos, porque son 4 categorías, ¿no? Entonces, el premio es toda una vida en la defensa de los derechos humanos, el líder o lideresa del año, y la modalidad 2, que es la de procesos comunitarios de base, o los que en la modalidad de ONG o proceso acompañante. Entonces nosotros fuimos postulados por la Federación Luterana Mundial y nos resultamos finalistas en la modalidad de proceso colectivo acompañante. Y pues ese premio realmente... ¿Qué representa ese premio para ustedes en este momento? Representa un reconocimiento a la valentía, al trabajo, a la constancia que hombres y mujeres hemos tenido en el departamento de Arauca y en la región del Centro Oriente en la defensa de la vida, en la promoción de los derechos humanos, en la defensa del territorio. Es también un homenaje a los hombres y mujeres que ya no están, y que no están porque los mataron, porque los desaparecieron, les tocó irse, a los compañeros y compañeras que han tenido que soportar los rigores de la cárcel, y definitivamente un homenaje a todos esos viejitos que con mucho cariño recordamos y que muchos todavía nos acompañan a pesar de la edad y de las
quebrantos de salud, pero que fueron los que han estado guiándonos durante todo este recorrido de construcción social en nuestro territorio. Y también es producto es también un reconocimiento a ese acompañamiento que han hecho organizaciones nacionales e internacionales como la Red de Hermandad de Solidaridad con Colombia, que ha estado con nosotros en las buenas y en las no tan buenas. Entonces, para nosotros significa mucho. Consideramos que este es un escenario que nos da posibilidad de seguir denunciando y visibilizando la situación de violencia estructural y de violencia sociopolítica en el territorio, y que nos pone en un nivel también de protección, ¿no? Porque estos escenarios de incidencia política, la posibilidad de reunirnos con entes del gobierno, con embajadas, con organizaciones internacionales, de poder participar en una gira internacional donde denunciemos lo que está pasando y también pongamos en la palestra pública nuestras apuestas políticas, nuestras propuestas en el marco de la paz con transformaciones, pues eso genera también un impacto positivo para la vida de las personas y para la permanencia de los pueblos. Así es. Esa realidad que hemos estado conversando, también ya para ir cerrando el espacio el día de hoy contigo, aunque tiene unos matices muy particulares en la región, geográficos, incluso por los fenómenos históricos también, por las dinámicas propias de la organización social en el territorio, pero no es exclusivo el nivel de violencia que se vive allá, de ese territorio. Algo que tú decías, no son hechos aislados, no son violencias aisladas, que es que los llaneros son violentos y por eso se matan tanto allá, sino que hay unas dinámicas que se siguen incrementando en diferentes lugares del país, lugares geoestratégicos, por sus recursos, por su ubicación estratégica en términos del correaje de economías ilegales, el control territorial de lugares estratégicos. ¿Cuál sería tu mensaje para nuestra militancia, para la gente del movimiento, que hoy también está sufriendo las violencias de Estado, la violencia paramilitar, la violencia sistemática? ¿O qué mensaje tú les darías hoy a esas organizaciones, a esa militancia, que hoy también la están pasando como ocurre en varias partes del país? Sí, definitivamente no son hechos aislados, corresponden a toda una estrategia criminal de agresión a un proceso de exterminio que hemos denunciado, ¿no? Este proceso de genocida contra el movimiento social, contra las comunidades que se atreven a organizarse y a proponer un modo distinto. Creo que nos queda seguir fortaleciendo nuestro proceso organizativo. Yo creo que en lugar de recular, lo que tenemos es que unificar esas fuerzas, fortalecer esos procesos de base, acompañarnos y consolidarnos como equipos de trabajo con una política de carácter nacional, una visión de país. Solidarizarnos en el sentido de que lo que está pasando en este momento con los compañeros y compañeras, comunidades del sur de Bolívar, de Bajo Cauca, del nordeste antioqueño, de Chocó, de Nariño, en el Catatumbo, en el centro oriente, e incluso aquí en los barrios de la capital en los que la arremetida paramilitar está así latente, pues debe llamarnos a unificarnos, a fortalecer esos procesos de denuncia, en los momentos y en los espacios que cada uno tengamos, denunciar eso y llamar a la solidaridad nacional e internacional. ¿Sí? Creo que este problema tenemos que también sacarlo de acá, de los límites nacionales y ponerlos en los estrados internacionales que posibiliten ayudar a hacer presión a esos poderes instituidos y bajar en gran medida los niveles de violencia contra la gente. La materialización permanente de los programas y proyectos de nuestros planes de vida tienen que ser una constante. El fortalecimiento de esos embriones de poder popular
que nos permita ir transformando esas realidades concretas en los territorios nos va a servir mucho. Bueno, Sony, agradecerte mucho. También invitarles a ver los productos que hemos estado sacando de una escuela de comunicaciones que tuvimos en un territorio campesino agroalimentario en Fortún, una experiencia hermosísima y que además da cuenta de esos planes de vida, de esos ejercicios de poder popular, y siempre insistiendo que si bien les atacan tan duro por los recursos, por la ubicación, por el ser frontera, también atacan el movimiento social, nos atacan por las construcciones de vida digna que hay en los territorios. Y ese territorio agroalimentario, ECAS y otra cantidad de experiencias allá en la región dan cuenta precisamente de una construcción de soberanía, de poder popular en los territorios, y que también uno no se cansa de admirar que en medio de circunstancias tan duras tampoco falta ni la música, ni el baile, ni la alegría. Así que celebrar también con ustedes, contigo ese premio, muy merecido, y bueno, agradecerte muchísimo por este espacio. No, a ustedes y a Padre Oreja, muchas gracias por la invitación y por supuesto que estaremos ahí atentos de los productos comunicativos. Y nada, un saludo muy cordial y fraterno para todos y todas las compañeras que desde las regiones en el día a día construyen esos procesos organizativos, esos procesos de resistencia y de transformación y avanzada social. Gracias.